escucha. ¿Me alcanzan a escuchar? A ver, ¿aquí me escuchan mejor? ¿Aquí me escuchan mejor? Sí, ya se escucha mejor. Ok, ok. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por los que se pudieron conectar ahorita. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver enfermedad de Whipple, pero aún no entra Michelle. Es quien va a exponer, doctora. Apenas va entrando. Ah, ok, sí, está bien. De los nutrientes. Cualquier afectación sobre estas porciones pues nos van a dar como origen una alteración en esta porción. Ahorita que nos hable Michelle sobre cómo se desarrolla esta bacteria, en qué lugar se aloja y cuáles son los síntomas. Vamos a ver que va a haber unas constantes, en donde las constantes se refiere a las manifestaciones clínicas que se van a hallar en gran parte de estas enfermedades que vamos a comenzar a ver. ¿Okay? ¿Listo, Michelle? Sí, nada más que no veo la expo. ¿Ya la ves? Sí, ya. Bueno, el tema es enfermedad de Whipple. No sé cómo se pronuncia. Whipple. Whipple. Siguiente. Siguiente. Es Dani Fuentes, es quien está proyectando. Sí. ¿A ustedes sí se les cambia? No, no podemos ver cómo cambia. Se quedó en... A mí no se me cambia. Ya, bueno, ahora déjeme intento otra vez volver. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya se ve bien la segunda diapositiva. Sí. Ya se pueden. Bueno, vemos que la enfermedad de Whipple es una enfermedad sistémica rara causada por la bacteria Troperima Whipple. Y los síntomas principales, pues vamos a ver que son artritis, pérdida de peso, dolor abdominal, diarrea. También se ve que el diagnóstico se efectúa por biopsia de intestino delgado. Y su tratamiento inicial pues consiste en ceftriaxona o penicilina, seguida de trimetoprima o sulfametoxazol durante un año como mínimo. Ahorita lo vamos a ver más a fondo.
Y también tenemos que la enfermedad de Whipple afecta predominantemente a hombres blancos de 30 a 60 años. También afecta lo que son muchas partes del cuerpo, lo que es el corazón, pulmón, encéfalo, cavidades serosas, articulaciones, ojo, aparato digestivo. También dice que casi siempre hay compromiso de la mucosa del intestino delgado, es decir, que se ve afectada. Los pacientes afectados pueden tener defectos sutiles de la inmunidad mediada por células que los predisponen a la infección por lo que es la bacteria Troperima Whipple. Alrededor del 30% de los pacientes tienen el gen. Siguiente. ¿Sí se les cambia a ustedes? No, No, siguen la misma. Ah, ok, bueno. Ya se cambió. Ya se Listo. cambió. Bueno, vemos que los signos y los síntomas. La presentación clínica varía según los sistemas y órganos afectados, en donde como quien dice, afecte la bacteria. Pero hay los 4 síntomas cardinales de la enfermedad de Whipple, que es lo que es artralgia, diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. También los principales síntomas, como ya les he mencionado, son artritis y fiebre. También los intestinales comunes son la diarrea acuosa, esteatorrea, dolor abdominal, anorexia y descenso de peso. También se manifiestan en estadios más avanzados. A veces años después del síntoma inicial puede haber una hemorragia digestiva, macroscópica u oculta. También se ve que en los pacientes diagnosticados en etapas evolutivas avanzadas, la mala absorción puede ser grave. También otros hallazgos son mayor pigmentación cutánea, es decir, que pues causan anemia, linfadenopatías, tos crónica, xerostitis, edema periférico y síntomas del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico va a ser por una endoscopia con biopsia de intestino delgado. Estos, bueno, pues los pacientes van a tener que ser sometidos a una endoscopia alta con biopsia para observar las lesiones intestinales, si son específicas, y pues se diagnostican. Las alteraciones más graves y consistentes se localizan en el segmento proximal del intestino delgado. Es lo que decía la doctora, ¿en qué parte? Más que nada, pues en el segmento proximal. La microscopía óptica muestra macrófagos, ácido periódico de Schiff positivos que distorsionan la arquitectura de las vellosidades. También se debe diferenciar la enfermedad de Whipple de la infección intestinal por Mycobacterium avium intracelular, que ahí podemos ver que las siglas son MAI, que causa los signos histológicos similares. Sin embargo, la tensión ácido resistente es positiva para esta bacteria. Bueno, pues los tratamientos van a ser antibióticos. También puede haber una posibilidad de una recaída tardía. El tratamiento para la enfermedad de Whipple se inicia con ceftriaxona de 2 gramos intravenosa por día o penicilina G de 1.5 a 6 millones de unidades intravenosa cada 6 horas durante 2 a 4 semanas. También pues este esquema va a ser seguido de un tratamiento a largo plazo de terapia oral con trimetroprima y sulfamethoxazol. Bueno, también vamos a ver que hay una combinación con doxiciclina
También, pues vamos a ver que los pacientes alérgicos a las sulfas pueden utilizar la penicilina VK o la ampicilina por vía oral. También la mejoría clínica pues es rápida con la resolución de la fiebre y de las atralgias en unos pocos días. Por lo general los síntomas intestinales desaparecen pues en términos de 1 a 4 semanas. Y para confirmar la respuesta al tratamiento se puede practicar PCR en materia fecal, saliva u otro tejido, o sea, para ver que hay una respuesta correcta al tratamiento. Y si se sospecha de una recaída, se debe realizar biopsias de intestino delgado, PCR, lo que les comentaba, para ver la reacción del medicamento. Bueno, también vamos a ver lo que es la gastroenteritis eosinofílica. Bueno, pues, ¿qué es y qué lo causa? La gastroenteritis eosinofílica es una enfermedad de origen o etiopatogenia pues no conocido. Es un trastorno inflamatorio en el que los eosinófilos que son unas células de nuestro sistema inmune, invaden las capas del estómago y del intestino delgado, principalmente lo que es el duodeno. El por qué se produce, cómo se ha iniciado, pues es desconocido. Se propone que lo desencadena este proceso puede tener un componente alérgico, que cuando se pone en contacto con nuestro tubo digestivo activa una cascada inflamatoria, donde los principales protagonistas pues son los eosinófilos, que pues más que nada es un trastorno inflamatorio eosinofílico. Pues los síntomas se van a depender fundamentalmente del área afectada por la infiltración de eosinófilos. Los pacientes pueden presentar pues lo que es dolor abdominal, náuseas, vómitos, saciedad precoz, diarrea, presencia de sangre en heces, pérdida de peso o retraso en el desarrollo estaturoponderal, en caso de tratarse de población pediátrica. Entonces, también vamos a ver que si la afectación llega a la capa muscular del aparato digestivo, pueden también existir síntomas que se asemejan pues a una obstrucción intestinal. Sí. El diagnóstico pues se basa pues en la presencia de eosinófilos, en una biopsia del estómago o intestinales o en el líquido ascítico. También debemos excluir que haya otros órganos afectados y otras posibles causas de eosinófilos en el intestino mediante analíticas completas de sangre y de heces, sobre todo en pacientes que hayan ingerido carne poco cocinada o poco cocida o hayan viajado. También pues tenemos que tener en cuenta las enfermedades pues de cada país para ver si no traen una infección. También debemos ver los hallazgos de la endoscopía, si son específicos, pero el verdadero diagnóstico se obtiene de la biopsia, que demuestra mayor número de eosinófilos en la mucosa del estómago o del intestino. También pues los estudios radiológicos son contraste oral, pues son para ver los tránsitos gastrointestinales, es una tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear. Pueden objetivizar estenosis o nodularidad del tubo digestivo, aunque estos hallazgos no son suficientes para el diagnóstico. Sí. Pues su tratamiento, pues esta enfermedad se caracteriza por una inflamación con presencia de un tipo específico de glóbulos blancos, los eosinófilos, y que pueden afectar pues lo que es el esófago, estómago, intestino delgado. Es decir, que el tratamiento de la gastroenteritis eosinofílica está basado en poca evidencia científica al respecto.
Pues los corticoides. Tenemos que ayudan a, cuando las medidas dietéticas, pues se tiene que llevar una dieta adecuada y cuando esas medidas no consiguen mejorar los síntomas, pueden probarse un tratamiento con corticoides buscando la mínima dosis que consiga mejorar los síntomas. Estas mejorías pues a veces pueden ocurrir en la Aquí está. Sí, voy. Más me conecto a la clase primero. Me voy a conectar primero a la clase. Ya se me hizo tarde. Que hay un componente inmunológico, sobre todo la presencia pues de eosinófilos al momento de hacer las biopsias y recabar los resultados tanto serológicos, podemos obtener mejor información y ahora sí orientar el diagnóstico. Recuerden que a veces si llegan por una manifestación que no corresponde al intestinal porque no la relaciona el paciente, pues también hay que interrogar sobre afectaciones intestinales de este tipo como dolor, tipo cólico, diarreas ocasionales. Eso es lo que tenemos que investigar y saber si han tomado alguna medicación para eso. En el momento de que se detecte la bacteria en caso de la enfermedad de Whipple, sí tenemos que prolongar los tratamientos porque son bacterias muy resistentes y que hay que evitar vuelvan a colonizar el intestino porque hay recaídas y las manifestaciones o que migren estas manifestaciones a otros lugares, pues van a complicar la evolución de nuestro paciente. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran agregar en cuanto a estas dos patologías. Recuerden que vamos a ver que hay dolor a nivel intestinal, de tipo cólico, puede haber o no presencia de hemorragia o sangre oculta en heces, a veces sí macroscópica, puede haber la presencia o no de diarreas en cualquiera de los dos casos, ¿ok? Miriam González. Mande. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que se ofrecen en el caso de la enteritis eosinofílica? Mencionó varios. Mencionó que al inicio con una dieta adecuada pues podía haber mejoría y si no, en ese caso se podía usar penicilina G y también mencionó que en caso de que el paciente fuera alérgico a las sulfas, se podían usar otro tipo de tratamientos. Bueno, aquí, antes de ver si hay o no presencia de algo que pudiéramos como utilizar antibiótico, en la eosinofílica, recuerda que nos comentó que eran de tipo respiratorio, el tipo de medicamentos que se utilizaban, aunado ahí todavía los corticosteroides. Entonces, sí, mencionó los medicamentos para el asma. Exactamente, el cetotifeno. Entonces, ¿por qué? Porque estos van a actuar a nivel inmunológico, inmunomoduladores. Entonces, puede tener acción sobre la producción de eosinófilos, ¿ok? Que son los responsables de enfermedades respiratorias también. Por eso es que esa terapia se utiliza.
Bueno, nada más quería recalcarles eso para que no se les fuera a pasar. ¿Ok? Bueno, ¿quisieras presentarnos tu tema, Dayami? Sí, está bien, doctora. Nada más, no sé si quiere iniciar otra reunión para no quedarme cortada a la mitad. Ok, me parece bien. Si entramos a esta misma o tú nos vas a mandar el link. No, yo les voy a mandar un link al grupo. Ok, está bien. Listo, Dayami, ya por aquí. Ok, ya. Bueno, lo que estaba leyendo
era que el sprue no tropical también se le conoce como la enfermedad celíaca, el sprue celíaco o enteropatía sensible al gluten. Entonces, supongo que cualquiera de esos nombres está correcto. Muy bien. ¿En qué va a consistir esta enfermedad? Esta va a ser una enfermedad que va a causar una deficiencia en la absorción intestinal y esta va a ser secundaria a una inflamación crónica y atrofia de la mucosa del intestino delgado por exposición al gluten de la dieta y que esta va a afectar a los individuos genéticamente predispuestos. Ahorita les voy a explicar un poco más a fondo de esto. Siguiente. Bueno, la prevalencia es sobre todo en la población caucásica, entonces sobre todo la van a ver en Estados Unidos y en Europa. Los países de Latinoamérica leí que estaban más o menos como en el intermedio, pero es más común en la población caucásica. También es más frecuente en las mujeres, tomando en cuenta una proporción de 2:1, y en la mayoría de los casos el diagnóstico se va a establecer en la infancia o en la adolescencia, pero esto no quiere decir que se limite a esa edad. En muchos casos, ya que hasta en un 20% de ellos, el diagnóstico se podía realizar hasta después de los 50 años, así que realmente el paciente lo podemos diagnosticar en cualquier estadio de su vida. Siguiente. La fisiopatología. Bueno, el gluten es una fracción proteica que tiene el trigo, ¿ok? Y el trigo está formado por 4 componentes. Uno de estos componentes son las prolaminas, que en el caso del trigo se les van a llamar gliadinas, que son los puntitos azules que vienen ahí. Estas gliadinas van a estar formadas por las glutaminas y las prolinas. Estas dos van a ser el componente tóxico, por llamarlo de una manera, al gluten. ¿Y por qué digo que por llamarlo de alguna manera? Porque a lo mejor si nosotros no somos celíacos no nos va a causar ningún daño, pero una persona que ya está predispuesta genéticamente, para ella sí va a ser tóxica, ¿ok? Esto no solamente ocurre en el trigo, también puede ocurrir en cereales como la cebada o el centeno, pero el trigo es lo que más comúnmente se utiliza para los alimentos. Realmente no se conoce a fondo cuál es la razón específica por la que ocurre esta enfermedad, pero de todos los factores que se han estado investigando, los que más han estudiado son la predisposición genética y los factores inmunológicos. Lo que dicen es que los individuos necesitan ser genéticamente susceptibles, ¿ok? Estos ya van a presentar una respuesta aberrante a la toxicidad del gluten de la dieta, o sea, a lo que consuman, y que esta va a ser lesionada, va a provocar una lesión, a la mucosa intestinal. ¿Por qué? Por los factores inmunológicos. Entonces, la persona consume gluten, ¿ok? Comió algo y esa cosa tiene gluten. Entonces, la mucosa va a tener una respuesta aberrante y va a activar los linfocitos T, precisamente los linfocitos T cooperadores, y estos van a reconocer como dañino al gluten y entonces, bueno, se va a desarrollar toda la respuesta inmunológica y se va a empezar a liberar gran cantidad de citocinas y gran liberación de interferón gamma. Pero tomemos en cuenta que esto no es algo que ocurre una sola. Pasando cada vez que consuma algo con gluten, entonces se vuelven lesiones crónicas que están pasando recurrentemente y esto que va a provocar una alteración en la estructura intestinal. Siguiente. ¿Qué cambios vamos a ver? Bueno, ahí es una imagen, ya cuando llegue a lo de diagnóstico lo voy a explicar más a fondo, pero básicamente lo que ocurre es va a dañar las vellosidades del intestino delgado. La que tenemos en el lado izquierdo es un intestino normal y lo que tenemos ya del lado derecho, bueno, ya sería cómo se vería el intestino en una persona celíaca. Siguiente. Ahí está una tabla enorme que venía en el libro y nosotros vamos a asociar las manifestaciones gastrointestinales como las más evidentes, son las que de volada vamos a decir, bueno, puede ser que sea intolerante al gluten, pero realmente es que hay personas que muestran manifestaciones extraintestinales
que a lo mejor nosotros no vamos a ser capaces de conectar o asociar con la enfermedad. En la forma típica, si ya lo vemos en un lactante o en un niño de edad preescolar, lo vamos a ver muy rápido todos estos síntomas y lo vamos a ver desde que se introduzcan los cereales en la dieta de este pequeño, que normalmente es a los 6 meses, cuando ya les empiezan a decir que les den este tipo de alimentos. Entonces, ¿qué vamos a ver en el niño? Vamos a ver que va a tener dificultad para ganar de peso, va a tener distensión abdominal, va a tener anemia, posiblemente ya no va a tener muchas ganas de comer, y si nosotros le hacemos una evaluación bioquímica, puede que también tenga deficiencias vitamínicas. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es un síndrome de absorción intestinal. Entonces, de tanto que se está dañando la mucosa, va a tener problemas para absorber todos los nutrientes. Y el más conocido, pues, es la diarrea. Y esta diarrea se va a caracterizar porque las evacuaciones van a ser blandas, van a ser abundantes, van a tener mal olor y van a presentar esteatorrea, que ya cuando llegan a presentar esteatorrea es que ya hay un daño considerable en la mucosa. Si por alguna razón nosotros retrasamos el diagnóstico y el pequeño no fue diagnosticado cuando debía, a la larga puede ser que tenga un retardo en el crecimiento, va a ser un niño chaparrito, va a tener la anemia, que la más común es la ferropénica, pero también se puede presentar la megaloblástica, y en casos muy extremos va a presentar raquitismo por la deficiencia de vitamina D. Algunas otras manifestaciones que son atípicas y son extraintestinales, bueno, pueden ser artralgias, defectos en el esmalte dental, van a tener conductas agresivas, depresión, problemas de aprendizaje, todo este tipo de cosas. Entonces, a lo mejor, si nuestro paciente no tiene las manifestaciones intestinales, nosotros no vamos a poder decir, sí, está agresivo y tiene problemas de aprendizaje porque es intolerante al gluten. Pues la verdad es que no. En cuestión de los adolescentes y los adultos, menciona que las manifestaciones suelen ser más lo atípicas, son síntomas vagos, inespecíficos, que no vamos a llegar a hacer una relación. De hecho, se hizo un estudio y la mayoría de los pacientes a los que diagnosticaron después de los 60 años, ellos ya habían presentado síntomas 28 años antes de que les hubieran hecho el diagnóstico, pero como no tenían relación con el tracto gastrointestinal, no se supo que era una enfermedad celíaca hasta tiempo después. En las personas ya de mayor edad o incluso en adultos jóvenes, pues lo que vamos a ver es diarrea, síndrome de absorción intestinal deficiente, astenia, adinamia, pérdida de peso, glossitis, ya la estatorrea, como les dije, cuando ya hay una enfermedad grave y extensa sobre todo, la anemia ferropénica, que también puede ser por deficiencia de folatos o la vitamina B12, presencia de cuerpos de Howell-Jolly, infertilidad primaria, abortos recurrentes, a lo mejor un hallazgo puede ser que su pubertad estuvo retrasada, menopausia temprana, osteopenia, osteoporosis. O sea, va a haber muchas formas. De hecho, ahí vienen muchas cosas en la tabla y hay muchas enfermedades que se pueden asociar a esta enfermedad, sobre todo la dermatitis herpetiforme, que normalmente al momento de que ya empecemos el tratamiento va a desaparecer. Entonces ahí es donde vamos a decir, estaba asociada a la intolerancia al gluten. Siguiente. Como les explicaba, hay mucha variedad en los síntomas. Entonces, nosotros como clínicos, ¿cómo vamos a hacerle para poder asociar todos esos síntomas con la enfermedad celíaca? Tiene que haber un alto índice de sospecha. Nosotros ya tenemos que estar casi seguros que nuestro paciente es intolerante al gluten para nosotros poder asociar todo ese número de síntomas. Para esto hubo un autor llamado Logan que hizo todo este concepto, esta pirámide que le llamó concepto de iceberg, en donde hizo 5 clasificaciones clínicas de la enfermedad. Puede ser la típica, atípica, silente, potencial y latente.
No sé, doctora, si quiere que los explique muy poco cada uno o les sigo a la siguiente. No, fíjate que bueno, la clasificación es buena, pero yo creo que las generalidades son las que debemos de tomar en cuenta, ya que las biopsias son las que te van a dar el patrón. Entonces, en realidad, pues esto ya depende del estudio, ¿no? De los resultados Sí. que arroja. Si podemos continuar. Ok, dale la siguiente. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, hubo muchas maneras en las que se llegaba a hacer el diagnóstico. Antes se pedían 3 biopsias, luego se pedían 2 y bueno, ahorita en la actualidad, ¿qué se pide? Ahorita se pide que se sustente un buen cuadro clínico que diga, da la sospecha de intolerancia al gluten y hallazgos histológicos, ¿ok? La biopsia es la que nos va a ayudar bastante al momento del diagnóstico. Y también en la sangre tenemos que encontrar los anticuerpos ATTG. Ahorita les voy a platicar un poquito más de ello. Ok, ¿qué vamos a poder ver en las pruebas de sangre o en las pruebas bioquímicas? Como les dije, va a haber anemia, va a haber deficiencia de folatos, deficiencia de calcio y deficiencia de vitamina D. En las pruebas serológicas, aquí es donde entra el papel importante de la ATTG, que es anticuerpo antitransglutaminasa tisular, porque los pacientes expuestos al gluten van a expresar altos niveles de estos anticuerpos. Entonces, si nosotros obtenemos un alto nivel de este anticuerpo, podríamos decir o podríamos empezar a guiar nuestro hacia la enfermedad celíaca. Hay otros marcadores como el anticuerpo antigliadina, el anticuerpo antiendomicio, pero el más relevante es el antitransglutaminasa tisular. Luego van a hacer varias pruebas de absorción intestinal, sobre todo la prueba de determinación de los betacarotenos y la prueba de absorción de dexilosa, de la cual voy a hablar ahorita más adelante. En los estudios de imagen y de endoscopía pueden ser útiles, pero es más que nada para descartar. Realmente no van a tener una imagen específica con la cual nosotros la vamos a ver y vamos a decir, sí, esta es enfermedad celíaca. Es realmente para descartar otras alteraciones como un linfoma intestinal, un adenocarcinoma, una yeyunitis ulcerativa. Esto va igual para la endoscopía porque puede haber atrofia de las válvulas, se va a ver un aspecto festonado, pero ninguna de estos son específicas de la enfermedad y se pueden encontrar en otras patologías. Entonces es solo para poder guiarnos en qué estadio está, si no es otra patología, qué daño se ha causado, etcétera. En sí no es para establecer el diagnóstico. Para establecer el diagnóstico vamos a necesitar una biopsia, altos niveles del anticuerpo ATTG y vamos a tener que tener un cuadro clínico. Siguiente. Bueno, las alteraciones que vamos a ver a nivel histológico se van a caracterizar por un aplanamiento de la mucosa, como la imagen que les había enseñado anteriormente, en la que las vellosidades van a reducirse de altura, como pueden ver desde la imagen que dice que es normal hasta la que dice atrofia total. Se ve bastante aplanado, ya no se ven las vellosidades. Y otro hallazgo es de que pues va a haber una infiltración intraepitelial por linfocitos, porque a fin de cuentas es una respuesta inmunológica del cuerpo. Y va a haber una hiperplasia de las criptas. Marsh hizo una clasificación histológica que va mostrando las fases en las que va avanzando esta destrucción, en la que primero pasa una infiltración, luego una hiperplasia y luego ya es una destrucción total. Puede mencionar más detalles, pero básicamente desde ver la primera imagen a la última se ve la diferencia. Siguiente. Bueno, ahí es el algoritmo que venía en el libro, pero básicamente si nosotros tenemos una alta sospecha clínica, vamos a hacerle las pruebas séricas en la que vamos a determinar si tiene altos niveles de
de los anticuerpos, el antitransaglutaminasa tisular y el antiendomicio, más aparte le vamos a realizar una biopsia. Si en las pruebas de serología fueron positivas y sí hay cambios de alteraciones en la mucosa intestinal, bueno, ya tenemos una enfermedad celíaca confirmada, ¿ok? Si no hay ninguno positivo, se excluye y ya hay varias conductas que se deben de llevar a cabo. Pero a fin de cuentas, lo que nosotros buscamos es que estos dos salgan positivos y confirmen la clínica que estamos observando desde un principio. Tratamiento. El tratamiento se podría decir, entre comillas, que es bastante sencillo. El tratamiento consiste en una dieta estricta y con estricta adherencia a que sea libre de gluten. Así de fácil. Los pacientes van a empezar a mejorar quitando el gluten de su dieta. Ahora, decía que a veces nosotros como clínicos no le queremos decir al paciente de que, bueno, es que quita todo el gluten que existe de tu dieta y tan. O incluso muchas veces los médicos a lo mejor no vamos a estar educados al 100% en este ámbito. Entonces dice que de ser necesario los podemos referir a un nutriólogo, ya que ellos sigan una dieta y que se les establezca incluso qué alimentos pueden consumir. Dice que a las 2 semanas los síntomas empiezan a mejorar. Claro, que las alteraciones a nivel histológico tardan de 2 a 3 meses en poder mejorar. Y esto depende también de la edad del paciente, porque si estamos tratando a un niño, la mucosa duodenal se va a recuperar casi como si no hubiera sucedido nada. Pero si lo vemos en un adulto, la mejoría es casi siempre parcial. Entonces, hay que también hacer consciente de esto al paciente, pero en cuestión de síntomas, que diarreas, que todo lo demás, bueno, que es casi algo inmediato, a las 2 semanas, bien poquito tiempo. También la principal causa de que el paciente no esté mejorando es el poco apego a la dieta. Entonces es importante sí explicarle al paciente la importancia de esto, de es el único tratamiento que te puedo dar, es lo único que te va a hacer sentir mejor. No es una diarrea de que me tomo una pastillita, o no, o sea, simplemente quítalo de tu dieta. Y también el educar al paciente, ya seamos nosotros o sea un nutriólogo, que a lo mejor los alimentos que nosotros más asociamos con el gluten es el pan, son las sopas, las harinas, etcétera. Pero muchas veces no es así. Hay muchos otros alimentos que aparentan ser inocentes, por decirlo de alguna manera, y tienen gluten. Entonces, hay que ver eso también, porque a lo mejor el paciente dice, pues es que sí estoy siguiendo la dieta, pero hay otra cosa ahí que está consumiendo que tiene gluten y le está haciendo daño. También, pues hay varias cuestiones. Debemos de considerar que es difícil para el paciente decirle, ya no puedes comer esto y no puedes y quítatelo 100% de tu dieta. Entonces, es también un proceso. Se debe de también enseñar al paciente que si va a comprar alimentos nuevos que nunca ha consumido, bueno, busquen las etiquetas, si tiene gluten, si no tiene gluten, para que también tenga cuidado. En cuestión de las bebidas alcohólicas, casi ninguna tiene gluten, a excepción de la cerveza y el whisky. Entonces, si es su bebida de elección, pues bueno, hay que cambiarla. Yo tengo una amiga que ella tiene esta enfermedad y ella me comenta que sí es algo difícil ir a comer a restaurantes o cosas así, sobre todo por el riesgo de contaminación cruzada. Y también ella me comenta que los alimentos que son hechos sin gluten o cosas así normalmente suelen ser más caros, lo cual si tenemos un paciente que no tiene el presupuesto para costear algo así, sí va a ser muy complicado para ellos decirle, bueno, pues nomás sustituye la harina por una de almendras o sustituye esto o cosas así. Es darle opciones al paciente y tratar de que esto sea lo menos pesado para él. También me comenta ella vivía aquí y aquí ella casi no encontraba nada para sustituir sus comidas o algo. Pero después se fue a vivir a Saltillo y todo fue un poquito más fácil, sobre todo porque empezaron a abrir
restaurantes que eran un poco más accesibles para este tipo de personas. Entonces, yo creo que, aunque es muy sencillo, tal vez para su vida social sí sería un poco más pesado para el paciente. Entonces, es guiarlo e ir bajo ese proceso con él. Otra cosa que se menciona es que inicialmente es prudente decirle al paciente que no consuma productos lácteos, ya que estos pacientes pueden tener una deficiencia de disacaridasas. Ahorita les voy a decir un poquito más de eso. Y pues bueno, si hay una deficiencia muy grave de hierro o ácido fólico, calcio, vitamina D, bueno, se le pueden dar vitamínicos y suplementos que vayan a ayudar con esto. Pero en sí, bueno, el tratamiento es dejar totalmente el gluten y el uso de los medicamentos inmunosupresores solo vamos a utilizarlo en casos de muy, muy difícil manejo, pero normalmente no son necesarios. Siguiente. Las complicaciones, pues bueno, ya cuando es daño tras daño, tras daño, tras daño, son muy raras las complicaciones, pero lo que se puede presentar es una enteritis o una yeyunitis ulcerativa y en muy, muy lejano caso, un linfoma de intestino delgado. Siguiente. Como les dije, estos pacientes llegan a mostrar deficiencia de disacaridasas. ¿Estas qué son? Estas son enzimas. Las disacaridasas, que pueden ser la lactasa, la sacarasa o la maltasa, son enzimas que se van a localizar en el intestino delgado. Estas van a estar encargadas de digerir los carbohidratos y generar glucosa a partir de ellas. Los carbohidratos, bueno, los vamos a encontrar en el almidón, que por ejemplo en las papas, pero la deficiencia más importante de disacaridasas es la de la lactasa. La lactasa lo que va a hacer es que va a ingerir la lactosa, pero la lactosa es un disacárido, entonces lo va a convertir en un monosacárido para que el intestino lo pueda absorber. Entonces, si no hace este proceso bien por la misma deficiencia, bueno, pues van a ser ahí lo que conocemos como intolerancia a la lactosa. ¿Qué síntomas van a tener? Diarrea, dolor abdominal, cólicos o flatos. Esta deficiencia puede ser primaria debido a una disminución o ausencia de la enzima que ya sea predeterminada genéticamente o secundaria a enfermedades como la que estaba mencionando justo ahorita. Y bueno, ¿cómo se diagnostica? Se diagnostica con una prueba de dexilosa en la orina. La dexilosa es un tipo de azúcar que normalmente se absorbe de manera exclusiva en el intestino delgado. Entonces, cuando hay problemas de absorción, no se va a absorber en los intestinos y su nivel en la sangre y en la orina va a ser bajo. Nosotros le vamos a administrar dexilosa al paciente y vamos a hacer una recolección de orina por 5 horas. Si la excreción es menor a 4.5 gramos, bueno, ya sabemos que hay una mala absorción de ella y podemos determinar que hay una enfermedad en la mucosa duodenal. Es por esto que en los primeros 3 meses que estamos en tratamiento con un paciente celíaco, se le recomienda que no consuma lácteos. A la amiga que les comento, ella sí presentaba intolerancia a la lactosa en los primeros meses, pero ahorita la puede consumir y no hay ningún problema. La avena también se recomienda que no la consuman mucho y si la llegan a consumir, que sea en porciones como de 50 gramos. Y no debe de haber problema tampoco. Y bueno, por mi parte es todo. Dayami, muchas gracias. Yo creo que no, me atrevo a decir que es la mejor exposición que he visto, porque en realidad no solo por el contenido, sino por cómo lo explicaste. Inclusive me gusta mucho que den la experiencia personal, porque es como nos vamos a encontrar a nuestros pacientes. Cuando nos encontramos relacionados con lo que ellos comentan, con lo que ellos pasan, pues es como nosotros vamos a poder investigar. Entonces, pues las imágenes estuvieron muy, muy ilustrativas también. Pues sí, se ve que leíste muy bien el tema.
y te agradezco mucho por eso tienes un punto ganado extra ahí. Me gusta valorar, ¿verdad?, el esfuerzo y me gustó mucho, mucho, mucho cómo lo platicaste, desde el tono de voz, cómo lo comentaste y todo, la verdad. ¿Ok? No Muchas sé si gracias. tengan alguna aquí, Dayan. Margarita, ¿andas por ahí? Aquí estoy. Margarita, entonces, ¿recuerdas que en un inicio le estaba preguntando a Uriel si conocían alguno de los trastornos de la absorción? Estos que son de mala absorción y que pues a la larga tienen complicaciones que pueden resultar severas. Dentro de esto, pues nos mencionaron ahorita la enfermedad celíaca, que como dio los sinónimos de compañera también muy bien abordados, pues luego lo podemos encontrar en la literatura de una otra manera. Y también el complemento que dio sobre lo de la deficiencia o la intolerancia más bien a la lactosa por deficiencia de disparidad. Entonces, Margarita, ¿cuáles serían los signos y síntomas que tú tomarías en cuenta para poder tener una sospecha de esta enfermedad? ¿No? No, no sé, doctora. ¿No? Daniela Mezcua, ¿Me puede repetir la pregunta, doctora, por favor? sí, algunos de los signos y síntomas que tú podrías reconocer en los pacientes para que sospeches de esta enfermedad. Pues mencionó varios. Uno de los comunes en adultos mencionó que era la anemia por deficiencia de hierro. También podían presentar diarrea, pero en los niños era diarrea, también una distensión abdominal y también un retardo del crecimiento, si mal no recuerdo. Sí, así es. Muchas gracias, Daniela. Pues sí me gustaría que hubieran valorado mucho lo que nos comentó Dayami, porque en realidad es una información aparte de completa, pues muy bien platicada. Así es, de esa manera, Daniela. Sobre todo en los niños pequeños, como comentabas tú, Dayami, en la introducción de los cereales, pues es como podríamos recabar un poquito más de datos. En caso de que estos continúen y sin ser localizados por ser un poco inciertos o no tan abruptos o agravados, pueden trascender y llegar hasta la adolescencia. Y en la adolescencia se van a fijar que una de las manifestaciones extraintestinales que comentó Dayami era la dermatitis herpetiforme. Esa dermatitis herpetiforme es la que podemos encontrar en los brazos o inclusive a veces en la carita, que se ve como un empedradito de los adolescentes, que no es propiamente acné. Entonces, al analizarlo, nos damos cuenta que, y ahí el investigar asuntos sobre la dieta y la ingestión de alimentos más otras manifestaciones, pudiéramos llegar a relacionarla con la enfermedad, siendo que sí mejoran mucho con la suspensión de la ingestión de gluten. Entonces, claro, tarda como unas 2 a 3 semanas en reflejarse, por ejemplo, en el caso de la dermatitis. Pero en el caso intestinal, sí, en una semana y media, 2 semanas, sí podemos ver cambios. Sobre todo porque ya no tienen el dolor o tipo cólico, a veces la diarrea. La diarrea es fétida, van a notar cambios y que no se generan muchos gases. Pues eso va a mejorar mucho la función del intestino. Como pudieron ver, hay un aplanamiento de esas vellosidades que son las que favorecen la absorción de nutrientes. Entonces, entre más aplanado, se va ulcerando la mucosa. Por eso nos mencionó que una de las complicaciones graves sería una ulceración del intestino. Por lo tanto, si necesitamos nosotros para la absorción del calcio, necesitamos que se absorba la vitamina D, y al no tener sitio donde se pueda absorber, pues vamos a ver alteración en las dos
en estos dos productos que son vitamina D y calcio. Entonces, por eso también podemos verlo reflejado en pruebas serológicas, ¿verdad? Bueno, Dayami, pues muchas gracias. Ahorita pues los voy a tener que dejar porque ya tengo, estoy aquí en el hospital y tengo una pacientita, pero les agradezco mucho que se hayan podido conectar y que hayamos avanzado en estas enfermedades. Nos podríamos ver ya en la siguiente clase. Está bien, doctora. Está bien, doctora. Muchas gracias. Ya anoté a lo que tengo aquí en pantalla. Por eso ahorita no les tomé la lista, pero Doctora, sí anotó a Vania Ornelas. Es que ella ha estado entrando y saliendo porque estaba batallando. Sí, de hecho sí la vi. Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, la capté. Bueno, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Bye.